Ok. De la segunda. Apenas la voy a iniciar, permítame. Ok. ¿Nadie más? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Profe, tengo una pregunta. Adelante, dime. ¿Sí se puede resolver o no? Sí se puede resolver bajo cierto criterio. Creo que ahí es donde se están atorados, ¿verdad? Sí, ya Ok. me... Y creo que había otra compañera tuya que igual andaba atorada. Sale. Dame la derivada, por favor, de esta función. La primera derivada es 2 menos 2 Ajá. sobre Ujú. 3 raíz cúbica de x menos 2. Ok. De la derivada, ¿no tienen dudas? La derivada es correcta. Ahora, el problema de esta es cómo la puedo igualar con 0. Bueno, pues para empezar, no se puede. Y no es porque no haya un método, sino que ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí les va. Al ser un cociente, ¿cuál es la regla de los cocientes? Que la parte de abajo sea ¿qué? Porque en cero se indetermina. Por lo tanto, al menos en ese segundo problema o ejercicio, no estoy buscando que la derivada sea 0, sino lo que ahora estoy buscando es en qué punto se indetermina la función. En este caso, al derivarlo, ¿en qué x se indetermina? ¿En 0? No. ¿En 1? Tampoco. ¿Qué número hace que el ¿en menos 2? No, no es menos 2. En 2, ¿no? En 2. En 2 es el valor donde la primera derivada se indetermina. ¿Por qué? Porque 2 menos 2, 0, multiplicado por 3 se vuelve 0 y es cuando se indetermina. Para cualquier número superior, todavía existe. Para cualquier número menor, también existe.
Por lo tanto, el punto crítico es x igual a 2. ¿Por qué? Porque en ese punto es donde la función de la primera derivada se indetermina, donde se vuelve cero, donde se indetermina, no se vuelve cero, se indetermina. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, pues. Ok. Por lo tanto, ahora sí, continúen. Los demás es lo mismo. Aquí nada más tenían que saber en dónde se indeterminaba. Más que dónde se volviera cero, es en dónde se indetermina. Porque realmente... Entonces, en lugar de igualarla a 0, es igual a 2. No. Más bien, en este caso, por más que busques un número, no la vas a volver cero. No hay número que haga que eso se vuelva cero. Pero sí hay un número donde se indetermine, donde te quede de la forma menos 2 entre 0. O sea, hay un número que cuando tú lo evalúas, hace que te quede de esta forma. Para ningún otro número funciona. Y ese número es x igual a 2. Intenta con 3, intenta con 4 y vas a ver que sí existe. Pero intenta con 2 y te va a marcar error. Se indetermina. Para los cocientes, lo que se busca no es que se vuelva cero, sino que ahí lo que se busca es la indeterminación, en donde la función se indetermina. O en otras palabras, en donde existe una asíntota. ¿Se queda claro? ¿Dudas, preguntas? No, creo que no. Ok, entonces, por favor, denme el valor y qué es. Pues habría una asíntota en el eje Y, que sería 2. Ajá. Una asíntota en la coordenada 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene esta función? Un máximo, un mínimo. ¿Y dónde está ubicado? Pues en teoría no tendría, ¿o sí? Sí tiene. ¿Por qué? Bueno, si tú sustituyes el valor crítico en donde, en la función original, ¿sabes qué? Te quedaría así 3 menos, perdón, menos 2 menos 2. Menos 2 elevado a las 2 tercios. Por lo tanto, ¿eso cuánto te da? Te va a dar 3. Las coordenadas serían ¿qué? 2,3. Ahora, si tomas, por decir, el valor 1, el valor 2, valor
3 y lo evalúas en la primera derivada, ¿cuánto te va a quedar? Menos 1, menos 3. Creo que queda 2/3, ¿no? Sí, creo que sí. O sea, le queda 2/3. Cuando lo evalúas en 2, indeterminado. Porque queda menos 2 entre 0. Y cuando lo evalúas en menos 3, perdón, en 3, ¿cuánto te queda? Menos 2. Menos 2/3. Por lo tanto, pasa de positivo, ¿a dónde? A negativo, entonces sería un máximo. Exactamente, es un máximo ubicado en 2,3. ¿Así vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? No. Ok. Sale, nos quedan menos de 5 minutos. Los saco y se vuelven a conectar. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Chequen. ¿Dudas, preguntas de cómo se obtiene el mínimo o el máximo? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se saca el valor crítico y el punto? No. Ok. Este es el método analítico, ¿sale? ¿Cuál es el método gráfico? Bueno, les muestro. El método gráfico, ¿en qué consiste? Vean, aquí tengo la gráfica de la función original, ¿sí lo ven? Si yo me acerco y le doy clic a la gráfica, en automático me va a indicar ¿qué es qué? Fíjense, aquí ya me está dando las coordenadas de quién. Del mínimo. Del mínimo. ¿Y por qué sé que es un mínimo aparte del criterio de la primera derivada? Porque la gráfica en sí no tiene nada por abajo. Si se dan cuenta, ese es el punto mínimo absoluto. Debido a que no hay ningún otro mínimo o no hay ningún otro valor por debajo de este. Sin embargo, sí tiene varios máximos. ¿Y hasta dónde se va a detener? Hasta infinito. Hasta infinito. Por lo tanto, esta función como tal no tiene un máximo, pero sí tiene un mínimo absoluto. ¿Dónde lo encontramos ubicado? Bueno, aquí en la gráfica ya me lo estoy indicando, pero ese punto es el que se calculó por el método analítico. Entonces, verlo de la forma gráfica solo es comprobar que lo que hicieron analíticamente es correcto. ¿Sí se acuerdan que aquí tocaba? Sí, profesor. Ahora, ¿por qué el criterio de la primera derivada determina eso? Bueno, aquí está la gráfica de la primera derivada. Por la forma que tiene, sería una recta. Sin embargo, ¿dónde corta? En -1. ¿Y se acuerdan que en -1 fue donde salió el valor crítico? Sí. Entonces, ahí,
en ese menos 1, al evaluarlo precisamente en la derivada, es cuando sale el 0. Entonces, quiere decir que lo que hicimos analíticamente sí es correcto. Por último, ¿qué es lo que dice la teoría del criterio de la primera derivada? Dice que donde la primera derivada se vuelve 0, es donde se encuentra el máximo o el mínimo de una función. ¿Cómo lo pudiera averiguar yo o comprobar en el método gráfico? Primero tengo que graficar la función original y posteriormente la función derivada. Y de donde corta o donde toca en 0 en el eje X la función, trazo una línea vertical hacia arriba y donde intercepta con la función original es donde se encuentra mi mínimo, mi máximo. Ya a partir de ver la gráfica puedo determinar si es un mínimo o un máximo. ¿Sí lo notan? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, profesor. Okay. Por lo tanto, eso fue del primer ejercicio. Vean el segundo. Igual, ahí tengo la gráfica. Y si se dan cuenta, tengo ahora sí un mínimo local y un máximo local. ¿Dónde está ubicado el mínimo? En menos 10. 1 era menos 1, menos 10. No era menos 1. Es menos 2,10. Es menos 2,10. ¿Sale? Y aquí es donde aparece. Precisamente aquí es donde me lo está indicando. ¿Y el otro? El máximo. En 1,17. 1,17. Acá está. 1,17. Ahora, si veo la gráfica de la segunda derivada, bien dijo su compañera, salieron 2 valores de X. ¿Por qué iban a salir 2? Porque la primera derivada precisamente hace que la ecuación quede como una ecuación de ¿qué? De segundo grado. Por lo tanto, existen 2 puntos donde la ecuación se vuelve 0. ¿Cuáles fueron los resultados de estos 2 puntos? Menos 2. Menos 2 y 1. Y 1. Precisamente donde corta. Si lo empalmo con la otra función y trazo las líneas verticales que les dije, ahí es donde se tocan. Entonces ahí es donde tengo un mínimo local y un máximo local. ¿Dudas, preguntas? No, profesor. Entonces, si no lo quieren hacer por las derivadas, lo pueden hacer de manera gráfica. Sin embargo, de la manera gráfica tienen que interpretar lo que les está diciendo la gráfica. De lo contrario, pues, mejor háganlo por el analítico. Entonces, si llegaron a ver ese tema en el bachillerato, seguramente sus profesores al final a lo mejor hacían la gráfica, si no es que ni se los explicaban o nada más se los contaban. Pero esa es la explicación ya con la gráfica. ¿Dudas, preguntas? Ok. Por lo tanto, el teorema de Rolle tiene sus limitantes, o bueno, por las reglas que necesita para poderlo llevar a cabo, no en todas las funciones se puede aplicar. Ese es el caso del tercer ejercicio, donde vean, aquí tengo la gráfica de la función, donde ¿cuánto salió el valor crítico? Era 2, ¿no? 2. 2. Fíjense, la coordenada de nuestro máximo precisamente está ubicado ¿en qué? En 2. En 2,3. 3. ¿Sí lo ven? 2,3. ¿Dudas, preguntas?
No, profe. Y vean, ahí está la asíntota. Entonces, el criterio de la primera derivada me sirve, o lo que se busca es donde la derivada se vuelve cero o donde se indetermina. Por eso es que sí tenía solución este. Y es ahí donde yo encuentro la intersección. ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿Es donde se intersecta la primera y segunda derivada? ¿Mande? Entonces ahí es el punto donde se intersecta la derivada y la primera derivada. No, donde No, se la intersecta. función y su primera derivada. Exactamente. O sea, ya de la manera gráfica lo que estás encontrando es todo lo que hicimos de la manera analítica. Solamente que tienes que recordar lo que te dice. De donde se indetermina, donde se vuelve cero la función, yo trazo una línea recta, perdón, de donde se indetermina o se vuelve cero la primera derivada, trazo una recta hasta donde intersecte con la función. Y donde intersecte la función, yo a partir de ahí determino por la forma de la función si es un máximo o es un mínimo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Si te das cuenta en por decir, aquí era donde cortó en cero, trazo mi línea hacia abajo y veo que ahí lo toca, por lo tanto aquí era un mínimo. Y si lo tengo acá es un máximo. ¿Sí queda claro? ¿Dudas, preguntas? Que era precisamente lo que les decía el teorema de Rolle. El teorema de Rolle lo que le buscaba era saber en dónde la recta pendiente se volvía cero. Solamente que por las condiciones que tenía, no lo podíamos aplicar. ¿Por qué? Porque necesitábamos el intervalo. Y si A y B no son iguales, entonces ya no podía aplicar el teorema de Rolle. Y esa limitante es lo que no lo hace tan exacto en comparación de hacerlo por el criterio de la primera derivada. Ahora, si lo ves desde el punto de vista de desigualdades e intervalos, pues hay un intervalo donde la función es decreciente, un punto donde empieza a crecer y otro donde decrece. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok, entonces, dependiendo o en función de esto, es lo que luego se ocupa para representar las gráficas luego en motores y demás, donde dependiendo qué tan, ¿cómo se llama? Qué tan complicado sea o bueno, qué tanta carga tenga, es cuánta tensión aguanta o cuánto es lo máximo para que esté a su funcionamiento óptimo. No sé si han visto especificaciones de eso en algunos componentes electrónicos o en su caso de automotriz en los motores de los carros. Sí, profe. ¿Sale? Entonces, para eso son las gráficas. ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? No, profesor. No, profe. Ok, a ver. Entonces, si ya quedó claro, van a ser los siguientes. Van a ser x menos 1 al cubo más 2. ¿Es una función? Sí, es una función. Ah. Y
El siguiente es parecido al otro. Sería x cúbica más x cuadrada menos x más 1. Adelante. Ya si quieren corroborarlo, comprobarlo con con la gráfica, lo pueden hacer. Ya la tengo, profe, la de la primera. Ok, adelante, ver, díctelo. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un mínimo absoluto Ok, ¿ubicado en dónde? en 1,0. Absoluto, ¿en dónde? En 1,0. 1,0. Ok, ¿segura? Sí. Ok, ahorita lo checamos. ¿Alguien más? ¿Sería máximo en vez de mínimo? Ok. ¿Igual en las mismas coordenadas? Estoy en eso. Ok, ahorita lo checamos. ¿Alguien ya tiene?
sería en el primero 1,2. Ok, sería en 1,2 dices, ¿verdad? Sí, profe. Ok, ahorita lo checamos. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Ok. Sería 1,2. Perdón. Ok, en 1,2. 1,2. Bueno, pues déjenme decirle que los dos nada más tienen bien la coordenada. ¿Sí saben por qué o no? No sé si eso sería un punto de inflexión. O sea, les dices que el valor crítico, ¿cuánto salió? 1. Ok, hasta ahí vamos bien. Sale 1. Por lo tanto, la coordenada sí es correcta, 1,2. Por lo tanto, si yo tomo o evalúo la primera derivada en 0, ¿cuánto me da? 3. 3. Y si la tomo en 2, ¿cuánto me da? 3. 3. Ahora, ¿qué pasa si la primera derivada está de positivo, pasa por 11 hace 0, continúa positivo o en su defecto, al revés, está en negativo, pasa a 0 y pasa a negativo? Aquí no aplica si es un máximo o un mínimo, como bien dices, por lo tanto, cualquiera de los dos casos me genera ¿qué? Un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Por lo tanto, esa función no tiene ni un mínimo ni un máximo, sino tiene un punto de inflexión. ¿Sale? De hecho, de otra forma, y eso es aplicado mucho en resistencia de materiales. Ahí está la gráfica. La gráfica sí toca en 0. Sin embargo, ¿qué es lo que no hace? O bueno, si toca aquí en 0, trazo mi línea y aquí precisamente está el punto de inflexión. Por lo tanto, quiere decir que la gráfica crece, llega al punto de inflexión y en vez de decrecer, sigue creciendo. Y la primera derivada solo tiene un punto donde corta con 0. No tiene 2 como los ejercicios anteriores. ¿Se queda claro? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok, ¿ya tienen el segundo? Ya casi. Ok.
¿Eso ya la tienen? Tengo la coordenada del mínimo, no sé si esté bien. Ok, a ver, dítala. Sería 1/3, Ajá, 1/3, coma 0.81. coma 0.80 y qué. 81. Bueno, es que salen muchos números. Ok, déjalo en 2. Ajá. ¿Nada más tiene un mínimo? ¿No tiene un máximo? No tiene un máximo, pero lo estoy sacando. Estoy sacando la coordenada. Las Ok. coordenadas son menos 1,2. Menos 1,2. Ok. Sale. La de 1/3 es que un mínimo o un máximo. Ese es un mínimo. Ok, mínimo. ¿Y la de abajo? La de abajo sería un máximo local. Correcto. ¿Pero si están bien las coordenadas? Sí, esa bien. Si no me crees, corrobóralo con la gráfica. Chécalo en GeoGebra. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? No, creo no, profe. Ok. Sale, con esto terminamos lo del criterio de la primera derivada. Mañana checamos el criterio de la segunda. Nada más que antes de que se vayan, regálenme 2 minutos, por favor. Para mañana determinar todos los detalles, permítanme. Ok. ¿Están viendo ahí la imagen? ¿O no? No, no se ve. Es que lo voy a tratar de encargar. ¿Ya se ve? Sí. Ok, sale. Ese es el calendario del IPN, el que les había subido, por si no lo tienen a la mano. Vean, el segundo departamental se tiene que subir 8, 9 y 10 de diciembre, perdón, de noviembre. Por lo tanto, esto quiere decir que nosotros nos encontramos aquí en 21. Quiere decir que ya estamos cerca a la fecha. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ok, por lo tanto, escúchenme bien. Si les dejo el examen de programación o se lo subo el miércoles, seguramente no van a poder checar nada o no van a sacar sus dudas para el jueves y el viernes. Por lo tanto, yo creo que el examen de programación se los estaré subiendo hoy al rato o mañana para que tengan sábado y domingo para revisarlo. ¿Hasta ahí no hay duda? No, profe. Y el día jueves y viernes, como tal clase no voy a dar. Sin embargo, sí me conectaré para que los que tienen duda, que no le hayan entendido a mi redacción fea o que quieran ajustar algún detalle de su programa o los oriente, me dedique exclusivamente a eso jueves y viernes. Y la evaluación del examen ya será jueves y viernes de noviembre, 4 y 5 de noviembre. ¿De eso hay dudas, preguntas? No, profe. ¿Ninguna? Ok, si se dan cuenta, les estoy dando casi 2 semanas para hacer el examen. ¿Sale? Ahora, eso es con respecto a fundamentos de programación. Con respecto a cálculo,
tienen dos opciones. Pueden hacer el examen el viernes 29 para que me den una semana para checarlos. Puede ser miércoles 3 o el mismo viernes 5. ¿Sale? Depende el horario. Bueno, no, el horario no. Depende qué es lo que quieran hacer ustedes. ¿Dudas, preguntas? Entonces, ¿qué dijo? Bueno, ¿qué posibles días lo puede hacer? 29 de octubre, 3 de noviembre o 5 de noviembre. No me gustaría que fuera el 5 porque se nos va a empalmar con la revisión de fundamentos. Les tendría que, bueno, si no termino de revisar para las 10, que es la hora de cálculo, probablemente tenga que recorrer el examen 1 hora y comenzarlo ya sea a las 11 o a las 12 para terminarlo a las 2. Pero vean qué días de esos les conviene para que tengan tiempo. Ahora, si se preguntan cómo va a ser ambos exámenes, el examen de fundamentos de programación va a ser la misma dinámica que el primero. Ya tuvieron la experiencia del primero, entonces ya no les voy a pasar tantos detalles como en el primero, ¿sale? Para el segundo igual va a ser la misma dinámica. Solamente que si ya se dieron cuenta, de cálculo diferencial son un montón de temas. ¿Cuáles son los que de entrada sí voy a abarcar? Límites, derivadas de orden superior y lo que estamos viendo de, ¿cómo se llama? De criterio de la primera, segunda derivada, si no es que a lo mejor lo quite y meta el siguiente tema que es L'Hopital y diferencial. Pero aún lo estoy pensando. Y eso por la siguiente situación. Como son un buen de temas, una de dos. O les hago el examen un poco largo pero sencillo, o lo hago corto pero un poquito más difícil. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? No, prof. Lo de la fecha del examen de cálculo, ¿se lo podemos avisar mañana o más al rato? A ver, espérame, déjame ver. Para el examen de cálculo, tienen para decidir tanto qué nivel de examen quieren, como la fecha, me la tienen que indicar a más tardar, ¿qué será? Martes 26, para que se pongan de acuerdo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? No, prof. ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? No, creo que no. Ok. Por lo tanto, escúchenme antes de que se me vaya. Chequen. Al menos para, ¿cómo se llama? Para fundamentos de programación. Las asistencias contarán desde que comenzamos el segundo parcial, que creo que fue a partir del 27 o del 28, creo, hasta el viernes 22. Y probablemente mañana les deje 2 o 3 tareas de programación solo para que quede claro lo que vamos a ver mañana. Y no sé cuántas tareas son como 7, creo. Y lo del examen, esa sería la evaluación. Lo mismo para cálculo. Para cálculo yo creo que las asistencias contarán hasta lo que veamos un día antes del examen. Y a partir de cuando iniciamos el segundo parcial. ¿Dudas, preguntas? Igual las tareas. ¿Ninguna? No, ninguna, prof. Ok, nada más para corroborarlo. Si quieren saber desde dónde comencé a tomar las fechas para cálculo, desde el 21 de septiembre. ¿Sale? Sí, Y prof. para fundamentos de programación, desde el 30 de septiembre. Para que lleven su cuenta. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna?
Ok, nos vemos el día de mañana. Que tengan bonitos días. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor, Hasta luego. profesor, Gracias, hijo. ¿qué día se entregaría el examen de programación? El día de entrega del examen de programación, ya la evaluación, 4 y 5 de noviembre. Ah, bueno, gracias. Dale. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Ok. Nos vemos, cuídense. Hasta luego.